En primer lugar, vamos a hablar de lo que serían las pruebas unitarias o de componentes, son los dos nombres que tiene esa prueba. Estas son las primeras pruebas o evaluaciones a las que se somete cualquier software, verificando los componentes de manera independiente. La prueba unitaria entonces se realiza sobre cada módulo de manera individual. El objetivo es comprobar que el componente, entendido como una unidad funcional independiente del programa, está correctamente codificado. En estas pruebas, cada módulo es evaluado por separado, siendo realizada generalmente por la misma persona que creó dicho componente. Es decir, estas son las pruebas que va realizando el programador mientras que está construyendo ese módulo o función para ver si está trabajando correctamente. Aquí tenemos un pequeño diagrama que nos indica cierta información al respecto. Entonces, las pruebas unitarias, como dijimos, son realizadas por el desarrollador. Entonces, ¿qué es lo que se prueba o qué es lo que se evalúa en este tipo de pruebas? Que cada componente construido funcione de acuerdo a lo esperado. Estos elementos hay que verlos como de tipo independiente. Vamos a comenzar de derecha a izquierda. La sentencia sería lo más simple. ¿Qué es una sentencia? No es más que un conjunto de instrucciones, digamos que vinculadas para poder producir un resultado. Por ejemplo, una sentencia puede ser una pequeña línea de código que hagamos para una lectura o para una escritura. Eso puede ser probado de manera modular, de manera unitaria, si así se quiere, aunque no se acostumbra, sino que llegamos a elementos un poco más grandes. Cuando estamos en sistemas orientados a objetos, hablamos de clases. También podemos hablar de unidades que son conjuntos de sentencias, es decir, lo que llamamos también bloques. Podemos hablar también de funciones que pueden ser conjuntos de bloques. Y también podemos hablar de módulos que son conjuntos de funciones. Vean que por lo general cada uno de estos elementos son conjuntos de otra cosa. Pero cuando los estudiamos como una unidad sin pensar en los elementos que los componen, podemos pensar en ellos como para pruebas unitarias. ¿Qué es lo que sí no podemos pensar para una prueba unitaria? El sistema completo, porque ya es algo demasiado grande para nosotros evaluarlo de manera unitaria. Para estas pruebas generalmente se usan herramientas de depuración, aquellas donde el programador va revisando línea a línea el código, el comportamiento del código. Un momentico, está sonando el teléfono hablando. Bueno, ajá. Entonces continuamos aquí, vamos a hacer entonces lo que sería un breve resumen acerca de las pruebas unitarias. En primer lugar, les pregunto, las pruebas unitarias, ¿qué de los tres componentes que están allí, cuál o cuáles se pueden evaluar mediante pruebas unitarias? Espero una respuesta y continuamos. ¿Cuál o cuáles componentes de los que tienen allí en pantalla se pueden evaluar mediante las pruebas unitarias? Ajá, funciones y módulos. Exactamente, esos son los dos componentes que se pueden evaluar a través de las pruebas unitarias. El sistema no, porque ya cuando evaluamos el sistema estamos hablando de una prueba de integración. Luego de allí, recuerden que se hacen de manera también estos elementos. El de arriba está formado por un grupo de elementos de los que siguen. Su ejecución, ¿cómo es la de las pruebas unitarias? ¿Dinámica, estática o ambas? ¿Cómo se ejecutan las pruebas unitarias? ¿De manera dinámica, de manera estática o ambas?
En realidad, generalmente se aplican de manera dinámica, pero en la teoría o formalmente se pueden aplicar de ambas formas. Lo que pasa es que por costumbre predomina el uso de manera dinámico. ¿Quién ejecuta las pruebas unitarias? ¿Quién ejecuta las pruebas unitarias? ¿El desarrollador o el usuario? No, el desarrollador. Recuerden que son las primeras pruebas que se hacen para verificar que el componente que se está construyendo funcione bien. Esas primeras pruebas las realiza el desarrollador según lo que vimos al principio de la explicación. Tienen que estar pendientes cómo es su ámbito. ¿Son de tipo interno, de caja blanca, o de tipo externo, de caja negra? De nuevo se equivocaron. Son de tipo interno de caja blanca porque la realiza el desarrollador teniendo a la mano los diferentes códigos y elementos que componen el sistema internamente. Entonces contesten porque están dejando que alguien que contesta malo está representando al grupo y pienso que todo el grupo está pensando de manera equivocada. Traten de contestar, no esperar a que yo diga la respuesta para ustedes escribir la respuesta o para decir sí, profesor. Quiero que ustedes escriban rápidamente para poder avanzar con el contenido. Por otro lado, al punto de vista de quién están orientadas las pruebas unitarias, del desarrollador o del usuario. Debe estar durmiendo, estoy esperando. Otra vez se equivocan. Estas pruebas están orientadas o realizadas desde un enfoque de desarrollador. Se espera a que yo diga la respuesta para después escribir, así no vale. Continuamos entonces. ¿Cómo es la documentación de estas pruebas? Por lo general se enfoca mayormente a un punto de vista formal, pero cuando se presentan algunos casos de emergencia se realizan de manera informal. Pero lo más común es que sean de tipo formal, siendo válidos ambos tipos de documentación, pero con predominio, repito, de la parte formal. Ahora continuamos hablando de lo que serían las pruebas de integración.